en el cálculo del monto. Vamos a trabajar en el monto, ¿verdad? En el cálculo del monto y las ecuaciones que se derivan de ¿verdad? Entonces, el monto sabemos de que es la letra S y sabemos por concepto que es la suma del capital más el interés simple. Ahora, a veces en algunos problemas pues se nos pide calcular el monto desde el inicio sin calcular el interés simple. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar la ecuación de capital por 1 más el tiempo por la tasa de interés. Por aquí pues recordemos siempre que vamos a estar trabajando en la uniformidad de unidades de medida, es decir, que el tiempo y la tasa de interés sean del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, ahora, en base a esto, pues también van a surgir ecuaciones para el cálculo del capital, para el cálculo del tiempo y para el cálculo de la tasa de interés. Entonces, capital. Entonces, tenemos, miren, para el capital la ecuación será el monto dividido 1 más N por I. Para la tasa de interés, la ecuación será monto dividido capital menos 1 y todo dividido el tiempo. Y para el tiempo, la ecuación será monto dividido capital menos 1 dividido la tasa de interés. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, bueno, solamente me confirma que ya lo hayan copiado para poder dar un ejemplo. Ya lo hice. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que voy a escribir acá el problema para poder aprovechar ahí el espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver un problema de cada una de las ecuaciones para ver cómo se utiliza. Entonces, el primer ejemplo va a ser sobre el cálculo de monto. Entonces, este dice, ¿cuánto debe pagarse al final de 2 años por un préstamo de 4.500 quetzales si la institución cobra el 2.5% de interés mensual? Entonces, este es el problema que vamos a trabajar.
Y entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Y nos dice cuánto debe pagarse al final de 2 años. O sea, tenemos un tiempo de 2 años. Ok. Dice un préstamo de 4.500. Entonces, recuerden de que préstamo es el capital, 4.500. Y la institución dice que cobra el 2.5% de interés mensual. Entonces, la tasa de interés es 2.5%. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros un problema en donde vamos a calcular monto de un problema en donde vamos a calcular el interés simple? Y es que, por ejemplo, cuando decía el interés, me decía cuánto será de ganancia o cuál es el interés, nos hacía mención de eso. Ahora acá solamente dice cuánto debe pagarse al final de 2 años, ¿verdad? O sea, nos va a preguntar por qué cantidad en total se va a devolver a la institución que está realizando el préstamo, ¿verdad? Entonces, aquí solamente vamos a colocar que es mensual. Muy bien. Entonces, como miren, tiempo y tasa de interés no están en la misma unidad, entonces es necesario convertirlo, ¿verdad? En este caso, pues podemos convertir aquí a meses estos años. Entonces, recuerden, como años es una unidad mayor a meses, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por su equivalente en meses, que es 12, ¿sí? Entonces, 2 por 12 nos da 24, y entonces vamos a utilizar 24 meses como tiempo. Entonces ahora vamos a ir a la ecuación que es monto igual a capital por 1 más el tiempo por la tasa de interés. ¿Verdad? Y recordemos que la tasa de interés se debe de dividir entre 100, o sea que aquí es 0.025. Entonces ahora vamos a sustituir. Entonces, capital es igual. Bueno, perdón, monto es igual. El capital es 4.500. Ahí, por, en el paréntesis, 1 más el tiempo, que es 24 meses, por la tasa de interés, que es 0.025. Lo primero que vamos a hacer acá, chicos, es la multiplicación que tenemos 24 por 0.025 y sumarle 1. Entonces, decimos ahí, miren, 24 por 0.025. ¿Cuánto nos da? 06. 0.6. Y al sumarle 1, entonces nos va a quedar 1.6. 6. Y ahora multiplicamos entonces 4.500 por 1.6. 7.200. 7.200. Entonces quiere decir de que entonces a la institución se le va a pagar en total 7.200 quetzales por el préstamo de 4.500. ¿Estamos claros en cómo se resolvió ese problema? ¿Tienen alguna duda? No, ninguno, ¿verdad? Bueno, pues solamente me confirma que ya lo habían copiado para poder avanzar. Era un ratito, pero ya, profe. Bien. Entonces, Profe, muchas gracias.
Vamos a pasar allí. Pues traigo ahí las ecuaciones y vamos a escribir el siguiente problema, que ahora entonces vamos a ver un problema sobre capital. Entonces, dice así el problema. El capital estuvo prestado durante 19 meses al 2% de interés semestral y se canceló por el total de capital e intereses 5.600 quetzales. Ese es el problema que vamos a resolver. Y entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Tiempo. Entonces, miren, dice, ¿qué capital estuvo prestado durante 19 meses? Esos meses son tiempo, ¿verdad? En 19 meses. Luego dice al 2% de interés semestral. Esa es una tasa de interés 2% semestral. Dice, solo aquí disculpen. Si se canceló por el total de capital e intereses. Entonces, miren, total de capital e intereses. O sea, no nos está hablando de interés simple, sino nos está hablando de monto. Entonces, el monto es igual a 5.600. Bueno, nuevamente tenemos un problema en donde no está uniforme nuestra unidad. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿verdad? Convertir los meses a semestres o el semestre a meses. Bueno, yo voy a optar por convertir esos meses a semestres. Entonces, como el semestre es una unidad de tiempo mayor a mes, entonces vamos a dividir. ¿Y cuántos meses dijimos que tenía el semestre? 6, no. 6, ¿sí? Un semestre tiene 6 meses. Entonces dividimos 19 entre 6. 3.16. 3.16. 3.16 y eso ya es semestres. Entonces, ahora vamos a calcular el capital. Entonces, necesitamos la ecuación de capital. Entonces, por aquí pues voy a colocarle esta ecuación y vamos a cambiar las letras por los datos que tenemos. Entonces, igual. El monto, aquí nos dice que es 5.600. Dividido 1 más el tiempo es 3.16. Eso va multiplicado por la tasa de interés que, bueno, siempre dividido entre 100. No se les olvide porque por ahí vi algunos errores en donde no dividían entre 100. 0.02, miren, 0.02. Ok. Entonces ahora vamos a decir ahí capital igual. Vamos a copiar el 5.600 y en la parte inferior vamos a hacer primero multiplicación. 3.16 por 0.02 y luego le sumamos 1 al resultado. Nos sale 0.0. Si tomamos todos los decimales, nos sale 0.0632, o sea, 632, ¿verdad? Sumándole 1, entonces voy a tomar ahí 3 decimales. Entonces, 1.063, ¿sí? Con 3 decimales. Y hacemos ahora la división. 5.600
dividido 1.063. ¿Y cuánto nos da? 5268.10. 5268. Bueno, aproximado sería 11.11. 5268.11 es el capital que estuvo prestado. Entonces ahí estamos. ¿Alguna duda con ese cálculo? Profe, Dígame. donde más error me da o más me cuesta es en la identificación del monto, o sea, donde dice el capital de intereses. ¿Cómo, de qué manera puedo saber eso? Tiene que aprenderse Que era los monto. conceptos. Tiene que aprenderse los conceptos. ¿Qué es cada uno de los elementos? Monto es la suma de capital e interés. El capital es la cantidad de dinero prestada o invertido. O sea, tiene que aprenderse esos conceptos para poder entonces relacionar usted esos conceptos con la información que le está dando el problema. Allí no hay otra manera. No le puedo decir, miren, si dice esta palabra, quiere decir esto, ¿verdad? Tal vez eso se puede hacer con el tiempo, por ejemplo, porque siempre va a tener meses, años, tiempo. Interés, porque siempre va a llevar el porcentaje, pero las cantidades de dinero tienen que aprender a identificar. Si es la cantidad que se está invirtiendo, si se está prestando, definitivamente va a ser un capital. Y es una ganancia sobre ese capital. Entonces, y hablamos, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de que el interés simple siempre es menor al capital, ¿sí? Y aquí el monto normalmente nos va a mencionar cuál es el total, ¿sí? O nos va a decir, por ejemplo, acá capital e intereses, la suma de capital e intereses, y eso va a ser monto. Entonces hay que aprenderse los conceptos, hay que saber relacionar entonces ahí esos conceptos con la información que va a rodar. No hay en sí una forma exacta, un formato que yo le pueda dar para que usted identifique, más que aprenderse los conceptos para poder relacionar. Ah, está bien. Vamos a avanzar al siguiente problema. Yo me imagino de que ya lo copiaron. Sí, ya lo copié. Y ahí pues les voy a robar un poco de tiempo, ya casi vamos finalizando ustedes, pero la verdad que sí quiero terminar porque ¿qué tasa de interés estuvo impuesto un préstamo de 2,000 quetzales que al final de 18 meses se pagaron 1,800? Entonces, ahí está. Bueno, datos. ¿A qué tasa de interés estuvo impuesto? Un préstamo. Miren, el préstamo. Dijimos, el préstamo es el capital. Entonces, el capital aquí es 2,000. Ahora, al final de 18 meses, tiempo. Se pagaron 2,800. Entonces, como ya les dije, el interés simple es menor al capital. El monto sí es mayor al capital. Entonces, como aquí la cantidad es 2,800 y es mayor al capital, por lo tanto, ese es un monto. 2,800 es monto porque es una cantidad mayor a la cantidad que se está prestando. Entonces, aquí vamos a calcular la tasa de interés. Y la tasa de interés, la ecuación es igual a el monto dividido el capital menos 1 dividido el tiempo. Entonces decimos tasa de interés igual. El monto es 2,800.
dividido capital 2000. Copio menos 1 y dividido el tiempo que es 18 meses. Aquí no hay necesidad de hacer ninguna conversión porque como estamos buscando tasa de interés nos va a quedar en esa unidad de medida. Entonces decimos ahí, miren, 2.800 dividido 2.000 es lo que vamos a hacer primero. 2.800 dividido 2.000. ¿Cuánto nos da? 1.4. 1.4. Ahora colocamos ahí menos 1 y abajo 18. Entonces, la tasa de interés es igual. 1.4 menos 1 es 0.4. Y ahí colocamos el 18. Ahora lo que tenemos que hacer es una división. 0.4 dividido 18. Y ahí con 3 decimales, 0.0 22. Recuerden lo que ya hablamos. Como estamos trabajando de una tasa de interés, entonces aquí nosotros tenemos que multiplicar por 100 para poderlo escribir en forma de porcentaje. Entonces 0.022 por 100 es 2.2%. Y como el tiempo está en meses, entonces este porcentaje es mensual. Y ahí está la solución. ¿Dudas, preguntas respecto a este proceso? Y en los decimales siempre se agarran 3. Sí, estamos tomando 3 decimales. Bueno. ¿Cuándo es que solo agarramos 2 decimales? Ya en la respuesta, por ejemplo, en el problema anterior, en la respuesta ya solamente tomamos 2 decimales. Pero es porque aquí ya estamos hablando de la cantidad de dinero que nos está quedando, ¿verdad? Entonces, ustedes que manejan bastante contabilidad, entonces sabrán que las cantidades de dinero las manejamos con 2 decimales, ¿verdad? Por la cantidad de centavos. Se maneja solo con 2 decimales. Ahí, en respuestas finales, pero en procesos estamos tomando ahí 3 decimales para que la respuesta sea un poco más exacta. Bueno, ya copiaron acá para hacer entonces el último problema. Sí, profe. Y ahora vamos entonces a resolver un problema que nos pida tiempo, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto tiempo se necesita para que un capital de $4,000 se convierta en 12,000 quetzales al 5% de interés anual? Entonces tenemos acá cuánto tiempo se necesita para que un capital de 4,000, o sea, ya estamos hablando de los datos. Entonces, el capital ya nos están diciendo que es 4,000. Se convierte en 12,000. Miren, esa cantidad es mayor al capital, por lo tanto, eso es monto. 12,000. Y la tasa de interés I es 5% anual. Igual acá no se va a necesitar cambiar la tasa de interés en este caso. Solamente ahí es 0.05 y entonces vamos a calcular el tiempo que es monto dividido capital menos 1 dividido
la tasa de interés. Entonces decimos tiempo es igual. Monto 12.000. Dividido capital 4.000. Menos 1. Y dividido la tasa de interés es 0.05. Entonces decimos aquí 12.000 dividido 4.000, ¿cuánto nos da? Esto nos da 3. 3, copiamos ahí menos 1 y abajo dividir 0.05. Entonces tiempo es igual. 3 menos 1 es 2. Y ahora entonces abajo copiamos 0.05 y ustedes me dicen ¿cuánto es 2 dividido 0.05? 40. 40. Ahora, miren en qué unidad está la tasa de interés. 40. Miren, Anual. anual. Eso quiere decir que entonces este tiempo es ¿cuánto tiempo se necesita para que se convierta ese capital en 12.000? Se necesitan 40 años. Muy bien. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Dudas o preguntas? Porque ya con esto pues estaríamos analizando hoy. Ya no surge ni una duda. Ok. Ahora lo que yo necesito es que vayamos a la lengua. ¿Cómo sería la lengua? Que primero nos vamos a ir a la segunda opción, después vamos a dejar el Entonces ahí estamos, chicos, vamos a finalizar. Yo les deseo que tengan, chicos, un excelente día y nos vemos en la próxima clase que tengamos.